mi, ya vamos a, este es compartir, ya. El día de hoy vamos a trabajar el tema de taxonomía, chicos, no está tan extenso, hay que definir algunos conceptos que han ido cambiando con el tiempo, ¿ya? La taxonomía, como tú muy bien debes recordar, es la rama pues de la biología que se encarga de clasificar y dar nombre a los seres vivos, ¿ya? Pero la taxonomía a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Entonces, vamos a presentar el siguiente trabajo. Entonces, la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. Carl von Linneo es llamado el padre de la taxonomía. Pero a través de la historia, la taxonomía ha sufrido ciertos cambios. Existe primero para definir una taxonomía artificial. Es aquella que va a considerar la primera clasificación de plantas y animales. Y esa tenía más que nada un fin utilitario. Y por ejemplo, clasificó a las plantas en plantas ornamentales, en plantas medicinales, plantas tóxicas, plantas afrodisíacas. Fue más que nada un fin de utilidad. Avanza el tiempo y hablamos de una taxonomía natural. En el siglo XVI se inicia un periodo de clasificación natural. Se basa más que nada en la morfología comparada. Comparaba pues estructuras anatómicas de esta planta, de las plantas. Luego tenemos la taxonomía evolutiva, es la forma de clasificación basada en, actualmente también conocida como la filogenética. Y de esta pues se sustenta en las teorías del origen de la vida y la evolución de Lamarck y de Darwin. Ahora hablamos con mucha más frecuencia acerca de la teoría molecular. Estamos en la era de la taxonomía molecular y se ha llegado al punto de hacer la comparación entre los seres vivos teniendo en cuenta el ADN del organismo, ¿ya? A través de la hibridación del ADN. Luego, la taxonomía linneana de Carlos Linneo, que es un naturalista sueco, que aportó tanto con sus categorías de clasificación como su sistema binomial en las especies. Tanto la taxonomía sobre la clasificación y sus categorías taxonómicas y la nomenclatura binomial de Carlos Linneo son muy importantes dentro de la distribución de los seres vivos. Y eso tenemos que saber, porque de repente, de aquí en un futuro, tú te especialistas en un profesional en ciencias y vas a querer revisar de repente pues una biografía en otro idioma, ¿no? De repente que te digo, el inglés casi la mayoría de ustedes lo dominan, ¿no? Pero de repente puede utilizar el uso. No sé, hay tanta fuente bibliográfica a nuestro alcance, pero sobre todo ahora se dice que la mejor información ya no está en el idioma castellano, ya no está en el inglés, algunos de ellos sí hay. Inclusive existen otros idiomas donde el aporte científico es mucho más valedero. Entonces, para ello se ha descrito una terminología científica. Primero vamos a ver las categorías taxonómicas propuestas por Carlos Linneo. Las categorías taxonómicas, dice, la clasificación establece una serie de grupos o taxones para la disposición de jerarquía. Dentro de ella es una especie de escalera que contiene uno al otro. La primera categoría viene a ser el dominio, seguido del reino. Luego, el filum o la división. Cuando hablamos de filum, nos referimos al reino animal. Y cuando hablamos de división, nos referimos más al reino vegetal, al reino plantario. Luego viene la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Todo ser vivo, de cualquiera de los 5 reinos, puede ser muy bien ubicado dentro de un dominio, dentro de un reino, un filum o una división. La clase, el orden, la familia, el género y la especie.
¿Quién propuso esto? Son categorías taxonómicas propuestas por Carlos Linneo. Por ejemplo, vamos a hablar de un perro, ¿ya? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Ese perro pertenece al reino animal, al filo cordado, a la clase Mamalia, al orden carnívoro, a la familia Canidae, al género Canis y a la especie Canis lupus. Muchos podemos llegar hasta acá. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de perros, casi todas las clasificaciones llegan hasta género. Todos son canis. Pero en la especie ya se va especificando, por ejemplo, las diferentes razas que conocen ahora de perro. Usted mejor que yo. ¿Ya? Aquí en la especie va diversificándose. Eso refiere a la categoría taxonómica. Por ejemplo, acá yo tengo unos ejemplos, ¿ya? Vamos a hablar de un perro, por ejemplo, ¿ya? De un perro común. ¿Cómo son sus categorías taxonómicas? El del reino animal es del filum cordado, es del subfilum vertebrado, es de la clase mamífero, del orden carnívoro, de la familia Canidos, del género Canis, y este es un Canis familiar, es decir, este es un perro común, el que tú conoces como el perro chusco. También podemos clasificar al gato dentro de estas categorías taxonómicas. El gato es del reino animal, es del filum cordado, es del subfilum vertebrado, es de la clase mamífero, es del orden carnívoro, es de la familia de felinos, género Felis y el Felis doméstico. Este también es el gatito chusco, el que resulta de los múltiples cruces. Luego podemos clasificar a la cebolla. La cebolla es del reino vegetal o del reino plantae, del filum Tracheophytas, del subfilum Pteridopsis, de la clase Angiospermas, de la subclase Monocotyledóneas, del orden Lilióforas, la familia de Liliáceas, del género Allium y de la especie Allium C. Igual para el frijol, reino vegetal, Tracheophyllum Tracheophytas, subfilum Pteridopsis, la clase Angiosperma, de la subclase Dicotyledóneas, del orden Rosales, la familia Leguminosas, luego el género Phaseolus, y es un Phaseolus vulgaris. Entonces, todas las especies, todos los seres vivos pueden estar ubicados dentro de una categoría taxonómica o dentro de las categorías taxonómicas. ¿Dónde vamos a diferenciarnos? Es en la especie, ¿ya? Este ordenamiento hizo Carlos Linneo, ¿ya? Y todos los vegetales, todos los seres vivos dentro de la naturaleza se pueden clasificar dentro de ellos. Y por ejemplo, acá miremos este orden, ¿no? Dentro del orden de los carnívoros existe una gran variedad y existen categorías específicas para ello. Igual en el caso de las plantas, el orden lilíforas, el orden rosales, cada uno tiene una característica propia. Y dentro de ello, pues, los estudia la botánica en un estudio mucho más profundo, aquel profesional que se encarga del estudio de los vegetales, ¿no? Igual en los animales, ¿ya? Ahora, este lenguaje, esta forma de clasificar, rige para todo el mundo, no solamente en América Latina, no solamente en Perú. Pero además de la propuesta hecha por esta propuesta hecha por Carlos Linneo, Linneo nos habla de una especie. ¿Qué es una especie? Es la unidad básica de la clasificación. Para Carlos Linneo, dice, constituye un conjunto de seres vivos similares con estructura y funciones idénticas. Actualmente se considera una especie como un conjunto de organismos que en la naturaleza se pueden reproducir entre sí. Eso es una especie. ¿Qué me debe garantizar una especie? Que tiene la capacidad de reproducirse con otro individuo de un género opuesto a él. Recuerda que la característica principal de una especie, de un ser vivo, es perpetuar, reproducirse y perpetuarse a través del tiempo. Ahora, Carlos Linneo ha propuesto una nomenclatura binomial, es decir, este es comúnmente conocido como un nombre científico. Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens sapiens sapiens,
¿ya? Ese es nuestro nombre científico. Ahora, esta fue propuesta por Carlos Linneo, pero existe un criterio de cómo dar este nombre. Esta nomenclatura binomial es un sistema basado en un nombre único, científico, y tiene dos partes. Aquí están. Por ejemplo, Pinus silvestre es un nombre científico del pino. Pinus indica el género y silvestris indica la especie. ¿Cómo se debe escribir esto? Cuando yo hago un escrito a mano, ya o antiguamente como utilizábamos la máquina de escribir, estas dos palabras se escriben por separado. Solo la primera palabra, es decir, el género, debe escribirse en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y luego, si esto es un manuscrito a mano, estas palabras deben ser subrayadas independientemente, subrayadas por separado. Pero ahora, como la informática ya ha avanzado, ya no hay manuscritos a mano ni tampoco a máquina de escribir, entonces para poder escribir a ellas se escribe en cursiva. Si yo encuentro una palabra en cursiva o dos palabras en cursiva, están haciendo mención al nombre científico de una determinada especie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá es el nombre científico, Canis felis, este es el género y esta es la especie. Pero el nombre común es gato doméstico. Ahora, esta es nuevamente la definición de una especie y aquí es la definición de un dominio. También hay que tener en cuenta a qué se refiere un dominio. Nosotros dentro de la primera categoría habíamos visto dominio y luego reino. ¿Qué es un dominio? Son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación toma en cuenta el tipo celular. Tú sabes por biología que existen dos tipos de célula, la célula procarionte y la célula eucarionte. La célula procarionte es una célula arcaica, es aquella célula que no tiene membrana nuclear. Su contenido nuclear está disperso en el citoplasma. Esa es una célula procarionta. ¿Quiénes están constituidos principalmente por células procariontas? Las bacterias. Y luego, las células eucariontes o eucarióticas son células que tienen una membrana nuclear definida. En ello yo puedo tener membrana nuclear, citoplasma, núcleo y contenido nuclear. Entonces, y a las células eucariotas pertenece pues el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Entonces, cuando hablamos de dominios, hablamos de un dominio procariota y de un dominio eucariota. Y dentro de las procariotas están las bacterias y las arqueobacterias. ¿Quiénes son las arqueobacterias? Son las bacterias arcaicas. Especialmente este tipo de bacterias arcaicas están en los manantiales termomedicinales. Estas bacterias arcaicas se encargan de fijar las sales minerales, hacen quimiosintesis, no hacen fotosíntesis, hacen quimiosíntesis. Es decir, obtienen su energía a partir de las sales minerales. Por eso es cuando de repente tú has tenido la suerte de viajar a la sierra y has visto baños, solamente acá en Cajatambo hay esos baños de Churín, por ejemplo, hay baños termomedicinales de hierro, de azufre. Entonces, ¿qué cosa hace? ¿Qué le hace al agua? Es que existen unas bacterias que son fijadores de ciertas sales minerales y la cultura popular, la medicina folclórica le ha atribuido ciertos poderes curativos, ¿no? Y la gente cree mucho, así se va y hablan de que sí tiene posibilidad de curarse ciertas enfermedades. Entonces, ¿pero qué seres vivos hacen ello? Las bacterias arcaicas, ¿ya? Y pertenecen al dominio procariota. Y luego el eucariota, ¿ya? Entonces, eso, cuando en algún momento te preguntan, ¿y qué es dominio? Es una clasificación, es una categoría superior al reino. Superior al reino. Y solamente son dos, los procariotas y los eucariotas. Dentro de los procariotas están las bacterias y las bacterias arcaicas, las arqueobacterias, ¿ya? Donde principalmente encontramos en los baños termomedicinales. ¿Y de dónde obtienen su alimento? De ciertos minerales. Y luego vienen las eucariotas, de las cuales derivan pues, los 4 reinos de la naturaleza. Ya ese es el dominio. Ahora,
A través del tiempo, chicos, la clasificación de los seres vivos ha ido cambiando, inclusive hasta 1990 siguió cambiando, y nosotros decimos 5 reinos, pero nosotros no sabemos cuándo cambió. La primera clasificación de los seres vivos fue dada por Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles es uno de los padres de la biología. Y él en ese tiempo, pues, clasificó a los seres vivos en reino animal y reino vegetal. Hacia 1863, Ernest Haeckel propuso 3 reinos. ¿Cuáles fueron esos 3 reinos? Animal, plantas y protistas. Ya, puede ser que haya preguntas sobre esto. En 1866, animales, plantas y protistas, protozoarios. En 1900, un grupo de biólogos proponen el reino Monera hacia 1900. Y el reino Monera, pues, va a agrupar a todas las bacterias. Entonces, para 1900 había ya 4 reinos. Reino animal, reino plantae, reino protista y reino Monera. ¿Ya? Luego, hacia 1969, ahí me he duplicado. En 1969, Robert Whittaker dice, separa a los hongos de las plantas como un reino aparte. Antiguamente, los hongos pertenecían al reino plantae. Se creía que eran organismos autótrofos y estaban muy bien incluidos dentro de ella. Luego las investigaciones demuestran que los hongos no tenían pigmentos fotosintéticos, aunque sus estructuras parecen semejantes a raíces, a tallos y a hojas. Se detecta que ellos no tenían pigmentos fotosintéticos, por lo tanto no realizaban fotosíntesis y por lo tanto no tenían por qué pertenecer al reino plantae. Salen de ese grupo y se crea un nuevo grupo. Los hongos son eminentemente heterótrofos, son parásitos, ¿ya? Y con ello, pues, Robert Whittaker en 1969 da a conocer los 5 reinos de la naturaleza que nosotros conocemos. Reino Monera, el de las bacterias, reino protista, que es de los protozoarios y animales microscópicos, reino fungi, que es el de los hongos, reino plantae, de las plantas, y reino animal, que es el de la variedad animal. Son los 5 reinos descritos por Whittaker. Pero pasa el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos esa clasificación. Reino Monera, reino fungi, reino protista, reino plantae y reino animal. Pero pasa el tiempo y los cambios se van dando, ¿no? Usted sabe que los conocimientos están en constante cambio, ¿no? Eso es una de las características de todo conocimiento científico. Entonces, hacia 1985, ¿ya? ¿Cómo se pronuncia esto en inglés? A ver, ¿me ayuda? A ver, Gómezita. Ya. Prende tu audio, pues quiero escucharte. Te escucho, Gómez. ¿Gómez o mi amiga Valeria Chao? ¿Quién me ayuda acá? Pronunciar este nombre. Valeria, ¿me ayudas? ¿Estás ahí? Valeria. Sí. ¿Qué dice ahí Valeria? A ver. Lynn Margulis. Ya. ¿Cómo se escribe? Ya. Este biólogo propuso un sistema de clasificación en 5 reinos, ¿ya? Monera, pero él no considera al reino protista. Y tú en alguna oportunidad también debes haber dicho, Mimín me dijo que era protista, pero yo he encontrado protoctista. ¿Por qué? Esta es la clasificación hecha en 1985. ¿Y por qué lo llaman protoctista? Porque dentro de este reino ha considerado también a organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares. Antiguamente se decía solamente en el reino protista están los organismos unicelulares, ¿no? Pero en 1985 se cree este reino protoctista. Incluye dentro de estas a organismos unicelulares y pluricelulares, ¿ya? Esta es una clasificación, podríamos decir, un tanto reciente. Y sí, ese término protoctista sí existe. No es que está mal tipiado, no es que ha habido un error dentro de ello.
¿ya? Hacia 1990 es esto, Carl Mosse, basándose en las pruebas moleculares, es decir, en las pruebas de ARN, clasificó a los seres vivos en 3 dominios. Esta es la última clasificación que ha existido. Esta es en 1990. Esta es la última clasificación que ha existido. A este árbol se le llama árbol filogenético. Entonces, hay 3 dominios, y de acuerdo a lo que te decía, a los dominios que había. ¿Cuál es el dominio? El dominio bacteria, el dominio archea y el dominio eucariota, o eucaria. Dentro del dominio bacteria clasificamos a todas las bacterias. Están las bacterias gram positivas, gram negativas y también las cianobacterias. ¿Quiénes son las cianobacterias? Mira, chicos, estas cianobacterias son bacterias capaces de realizar fotosíntesis. Estas bacterias tienen clorofila y nosotros habíamos pensado siempre que las bacterias eran heterótrofas, pero existe un grupo de bacterias llamadas cianobacterias o antiguamente llamadas bacterias verde azuladas, ¿ya? Y luego a este dominio archea vienen todas las bacterias arcaicas, por eso es la archea, arqueobacterias. Y a este dominio eucaria estábamos todos. Está el reino protista, está el reino plantae, está el reino fungi y está el reino animal. ¿Ya? Esta es una clasificación reciente que clasifica a los seres vivos de acuerdo al árbol filogenético en 3 dominios. ¿Ya? Esto no se ha difundido mucho, la gente no habla mucho, pero puede ser que haya un examen de admisión y nos diga, y nos hable de esta clasificación de los seres vivos. Entonces, a través del tiempo, conforme se han ido descubriendo, conforme la tecnología ha ido avanzando y han habido muchos instrumentos que nos permiten estudiar, sobre todo ahora se habla mucho del estudio del ADN con esto de la ingeniería genética, entonces muchos de los conceptos han ido cambiando. Y esta, de acuerdo al libro que este año estamos utilizando mucho, tu libro de Aduni, nos trae conocimientos nuevos y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces yo el día de hoy he querido presentarte, así de manera resumidita, cuáles son las propuestas respecto a la taxonomía, pero nunca ha quitado lo elemental y lo esencial, que es considerar a Carlos Linneo como el padre de la clasificación. Él siempre va a ser considerado, a pesar de los cambios y de los conceptos que van a ir evolucionando, siempre va a ser considerado como el padre de la taxonomía. ¿Ya? Entonces, esa es mi clase del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a este tema? ¿Ya? De más está decirte, yo te mando la información sistematizada, tú léelo, estúdialo. Ahora, para yo tener que tener, para yo, ¿qué te digo?, almacenar este tipo de conceptos, no necesito todavía postular, pues, a una carrera de ciencia. Usted como joven, tiene que ser un joven culto, preparado, con mucho tema de conversación, y hablar a veces de taxonomía, de en qué reino está esto, y ubicarnos, dice mucho de nosotros cuando tenemos una gama de conceptos respecto a todos los temas, no solamente biología, porque de repente me interesa, sino cuando conversamos y escuchamos a jóvenes cultos, nos da mucho más ganas de seguir conversando, llama mucho nuestra atención, es parte de nuestra admiración, y yo espero que tú también seas admirado de esa forma. Entonces hay que leer, ¿ya? La semana pasada, chicos, yo me quedé un poco con muchas ganas de querer escucharte, ¿ya? Entonces, como este temita es cortito y con conceptos claros, yo quería continuar con lo que la semana pasada hablábamos. La semana pasada habíamos trabajado acerca de las teorías del origen de la vida, ¿no? Y había mucha controversia respecto a qué teoría aceptamos. Todos habían vertido su opinión. Y hay mucha gente, pues, que viene, muchas familias de fe, ¿no? Y esto de las creencias y las religiones y la fe hacia determinada corriente religiosa es
es parte nuestra, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de lo que nosotros hemos elegido. Y nadie puede decirlo, ¿no? Que la católica es mejor que la protestante, que los adventistas son mejor que los testigos. Nadie podría decir eso. Si bien es cierto, la Constitución nos habla de una libertad en la elección y que las personas debemos ser muy empáticos y tolerantes, ¿no? Existen un tanto religiones a veces muy extremistas, ¿no? Como, por ejemplo, religiones que no creen en las transfusiones sanguíneas. Y a pesar de que de repente un familiar está al borde de la muerte y necesita una transfusión sanguínea, su creencia religiosa hace que no acepte ello. Entonces, a veces son muy extremistas, pero eso son su forma de pensar y eso son su forma de ver la vida y tampoco podemos influir en ello. Pero cuando hablamos del origen de la vida desde el punto de vista científico, jamás nos vamos a poder apoyar en la fe religiosa. Eso va a ser imposible. Es por eso que muchos chicos, cuando llegan a la edad que ustedes llegan y tienen la posibilidad de conocer mucho sobre ciencia, y usted en física, en geometría, en geografía, hasta en historia, a usted le empiezan a hablar de muchas corrientes. Y entonces usted empieza como que a salir de ese cascaroncito de fe que te ha tenido tu familia, donde mi fe de mi familia sustentaba todo a ese Señor todopoderoso que estaba en los cielos y que era capaz de resolver todo, transformar todo. Y es ahí donde tú dices, no, pero de acuerdo a mis conocimientos, no todo lo resuelve Él. Y es por eso que la mayoría de jóvenes empiezan a tener cierto, ¿qué te digo? Ciertas opiniones contrarias, inclusive dentro de las familias, ¿no? Empiezan a decir, no, pues, pero eso no es así, y muchos de ellos se declaran inclusive ateos, agnósticos, y eso es libre y eso ha pasado a muchos. Pero para que tú llegas a hacer eso, eres un jovencito bien preparado, ¿cómo se llama? Bien leído, y muchos, yo sé que muchos de ustedes habrán llegado a eso, y todavía hay conflictos con papá y con mamá, que de repente vienen de una fe muy religiosa y le dices, no, pues según tal, tú no me puedes demostrar dónde está Dios, dónde estuvo Dios o cómo hizo Dios, ¿no? Eso nos ha ocurrido a todos hemos tenido. Ahora, tú eres libre también, pues, de ser agnóstico. He conocido muchos amigos agnósticos y lo declaran, pero sí muy respetuosos de la religión. Entonces, de ninguna forma nosotros vamos a querer explicar ciencia apoyándonos en la teología. Eso es imposible. Esos son dos conocimientos totalmente contrarios. Pero ¿habrá científicos que creen en la religión? Claro. ¿Alguna vez usted no ha tenido un familiar que estuvo muy delicado, le hicieron operaciones y el médico, un médico es un científico, un médico no es cualquier profesional que no conoce de ciencia. Entonces, ¿el médico qué dice? Esperemos la voluntad de Dios. A pesar de conocer tanto de ciencia y de repente poder manipular, recetar alguna sustancia que pueda aliviar alguna dolencia, él dice, no, se hizo todo lo que la ciencia dice. Ahora esperemos lo que dice Dios. Entonces, el hecho también de conocer mucho de ciencia, de repente, de pedir siempre fundamento a todo lo que digo, no me impide a tener yo, a ser religioso bajo cualquier religión, ¿ya? Entonces, eso era para decir, si tú eres agnóstico, bien, eres libre de serlo. Y nadie te va, ¿qué te digo? Nadie va no tomar valor, no dar valor a tus opiniones, ¿no? Tú eres libre de ser, pero siempre tener en cuenta el respeto que se merecen las religiones, ¿no? Ahí sí no podemos de ninguna forma nosotros criticar. Ahora, también habíamos hablado, creo que fue Rioja la que un poco nos cuestionábamos acerca qué pasa después de la muerte, ¿no? Sobre todo en estos momentos, de repente nos hemos puesto mucho a pensar en ello, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué cosa, cómo se llama, pasa con ese cuerpo que ya murió? Yo recuerdo mucho, y ahora que estaba autista, yo recuerdo mucho hace años cuando Carlitos estaba en quinto de secundaria, Carlitos me dijo lo siguiente, ¿no?
Dice que estábamos hablando de materia y él me dijo, dice que hubo un experimento en ciencia que se pesó a una persona viva, ¿ya? No se habla pues de cuánto pesaban. Se pesó a una persona viva y luego se pesó a una persona muerta, ¿ya? Y la diferencia en pesos era significativa. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Que cuando una persona muere, ese cuerpo material muere, deja de existir, hay una fuerza, hay una energía que se libera de ella y que esa energía también tiene más. Ahora, ¿dónde va esa energía? ¿Cómo es? ¿Se reencarna en otro? ¿Queda divagando en el espacio? Nadie todavía nos ha podido decir, pero sí la ciencia ha podido demostrar que hay una diferencia de un ser vivo, del mismo, no en otro diferente, del mismo con vida y del mismo muerto poco tiempo después de haber perdido la vida. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Pues que ese espíritu del cual nosotros hablamos, se desprendió el espíritu, tiene más. ¿Y cómo es? Tiene forma de energía. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Nadie nos ha podido explicar. Yo no sé si usted en algún momento leyó algo de eso o sabe algo de eso. Yo les escucho, chicos, ya hablé mucho por hoy día. A ver, les escucho. ¿Han leído algo de eso? Nunca. ¿Y qué es, por ejemplo, para ustedes, qué es esa parte espiritual? Algunos dicen, ¿a qué le tenemos miedo en los muertos? A ver, ¿por qué cuando alguien muere no queremos pasar por ese lugar, por ese cuarto? Porque el muerto ya fue llevado al cementerio, ya la parte física ya está. ¿Qué es lo que nos da miedo ahí? Porque creen que su alma queda aún ahí. Esa alma al cual tú haces referencia, dice que es una forma de energía, chicos. ¿Ya? Y se ha podido cuantificar. Ahora también las creencias populares nos dicen mucho, ¿no? Dice que esas formas de energía que sufrieron mucho durante el tiempo pues, de su muerte o antes de su muerte, dice que esas formas de energía pueden impregnarse inclusive en las paredes, en las puertas. Recuerda que es una forma de energía y que esos lugares donde hablan, pues ese lugar Pena, la Casa Matusita, y hay tantos lugares, dice que inclusive cuando está en total silencio, esas formas de energía que se han sido impregnadas dentro de los poros, dentro de los espacios intermoleculares que hay entre las paredes, se afloran, salen y por eso que uno puede escuchar ruidos y todo lo que se puede hablar. Eso también tiene base, pero hay que estudiar mucho más. Ahora, ¿qué pasa? Nadie nos ha podido decir, pero ya desde el lado espiritual, nuestras creencias, ¿qué nos dicen? Se fue al cielo, está disperso. Nadie puede decirnos, solo nuestras creencias, el amor que hemos tenido por esas personas que ya no están, nos llevan a pensar pues que está en su cuarto o que está en determinado objeto que podamos haber tenido cierto apego, ¿no? Pero el cuerpo, así como somos, como nos llamamos, tal cual las características tenemos, nosotros dejamos de existir el día que nuestros órganos dejan de funcionar. Y nosotros terminamos en esa fosa que nos lleva y ahí empezamos a descomponernos tal cual. No es que va a revivir, no es que tú lo vas a encontrar de otra forma. Ahora, Ruth, ¿estás ahí? Prende tu audio, Ruth. Ahora, yo no sé, la religión nos dice que va a haber una venida de Jesús, ¿no es así? Y dice que durante esa venida de Jesús, vivos y muertos, todos se podrán levantar y todos podremos reencontrarnos otra vez. Yo esa parte no lo he leído mucho, no lo sé. ¿Cómo vamos a volver? En forma de energía todos vamos a estar, porque nuestro cuerpo ya no va a existir. ¿Cómo se llama? De un familiar que ya murió, en la costa, en 5 meses ya no habrá este cuerpo material, no existirá. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Dios? En formas de energías diferentes. Entonces, es bien como que complicado querer explicar, ¿no? Cómo está, dónde está, pero el amor que podamos haber tenido por esos seres que ya en algún momento nos dejaron siempre va a permanecer en el recuerdo, pero tampoco podemos decir yo lo voy a encontrar
si tal cuerpo y alma como se fue, ya no, eso ya se acabó, para todos termina. Ya no existe vida después de la vida, nada nos ha podido decir que existe ello, ¿ya? Entonces, eso quería decir, pero cuando estamos en momentos de repente de tristeza, de mucho dolor, como vemos ahora, nos cuestionamos mucho respecto a ello. Decimos, ¿qué habrá? Queremos escuchar, pero lamentablemente todavía no ha existido alguien que nos pueda decir, otros definen que cerca a la muerte hay un callejón sin salida, hay muchos mitos que se podrían conocer, que nos podrían contar, pero todavía nosotros no podemos decir. Pero para nosotros tener un tiempo de alegría y felicidad y de bonitos recuerdos, vivamos hoy, el hoy. Hagamos todo lo que podemos hacer hoy y sobre todo por aquellos seres queridos. Entonces vivamos en paz, vivamos en fe y tranquilos, esperando lo que a cada uno nos toca vivir, tratando de hacer lo mejor hoy. No existe, no existe después de, es hoy. ¿Ya? Entonces, la sesión ya va a terminar. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Mucha fe y mucha responsabilidad, chicos. Vivimos tiempos complicados, pero yo sé que tú, pronto vamos a salir adelante.